Comenzamos ahora una serie de vídeos donde vamos a mostrar ciertos complementos vinculados principalmente con hojas de cálculo, pero que nos pueden ser de utilidad para vincularlos con formularios o para el seguimiento de las tareas de los alumnos. El primero de estos complementos se llama Form Creator y nos permite, a partir de una hoja de cálculo, crear un formulario básico. Para poder utilizarlo, lo único que tenemos que hacer es crear una nueva hoja de cálculo en blanco y añadir el complemento específico. Aquí ya está creado. Si no estuviera creado, pues simplemente se va a añadir complemento y se ejecuta el botón correspondiente de instalación. Una vez lo hemos instalado, nos aparece aquí como una pestaña Form Creator y lo que hacemos es decirle Create Form. Lo que se nos va a abrir es una hoja de cálculo de configuración para poder construir dicho formulario. Clicamos sobre Setup Sheet y aquí nos aparece la configuración de preguntas y respuestas, y aquí simplemente nos aparece el título del formulario que queremos crear. Vamos a llamar prueba de creación. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos en estas columnas? Pues aquí el título del formulario, no hace falta rellenar nada, la URL de publicación tampoco, y aquí empezamos con el tipo de pregunta, el título, si esa pregunta tiene vinculada una ayuda, si tiene vinculada una imagen, si es una pregunta obligatoria, y luego las respuestas. Las respuestas hay que ponerlas a partir de este punto, siguiendo en la misma fila tantas respuestas como queremos que aparezcan en el formulario. Como esto solo nos va a dar la configuración inicial del formulario con preguntas y respuestas, si luego queremos modificar el formulario para convertirlo en autoevaluación o en evaluación, añadir puntos y demás, pues es conveniente siempre que la primera respuesta que aparezca aquí sea la respuesta válida a esa pregunta cuando se trata de preguntas de respuesta múltiple, para que luego podamos marcar fácilmente la respuesta correcta en el formulario que vamos a configurar finalmente. Por ejemplo, aquí podemos añadir una pregunta que sea de múltiple, vamos a decir ¿dónde vives? Vamos a decir que sea obligatoria y vamos a poner aquí la pregunta, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, pues simplemente le damos a Create Form, tarda un poco, y aquí podemos o publicar directamente el formulario o editarlo. Si le damos a editar, nos aparece la ventana de generación directamente. Nos ha fallado la última categoría que habíamos añadido, porque al no darle a intro ha desaparecido de la ventana de configuración, ¿vale? Si le volvemos a dar, si queremos modificar, simplemente damos y volvemos a crear. Volvemos a editar y ya nos aparecería completamente. Ahora simplemente lo único que tendríamos que hacer aquí es configurar el formulario. Si queremos hacerlo, pues qué tipo de configuración queremos darle, y luego sobre las preguntas el tipo de características que queremos dar sobre esta pregunta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de esta herramienta? Pues que nos permite tener de forma muy sencilla toda la colección de preguntas en una hoja de cálculo, toda una colección de preguntas que podemos pasar a los estudiantes. Por lo tanto, nos podemos crear una base de datos de preguntas y luego simplemente copiar las filas correspondientes y crear el formulario asociado.
con lo cual podríamos tener en una hoja de cálculo todas nuestras preguntas y luego ir pegando sobre esta plantilla y generar el formulario correspondiente. Dificultad, pues que hay que configurar el formulario, con lo cual si el formulario es muy sencillo, pues es bastante rápido, pero si queremos hacer un formulario con secciones y que en función de la respuesta vayamos a una solución o a otra, pues la parte de configuración aquí puede ser un rato costosa. Pero claro, es lo mismo que nos costaría si empezáramos desde cero un formulario. La ventaja, como ya hemos dicho, que no tenemos que ir copiando, sino que simplemente vamos escribiendo aquí, podemos copiar y pegar sobre este documento mucho más fácil. Es decir, si tenemos las preguntas y todas las respuestas en un documento Word, pues resulta muy fácil copiar y pegar y simplemente ir seleccionando.